En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conexión DIRCOM. Soy Eva Mateo y me acompaña en el control técnico John Martínez. Arrancamos 2026 con muchísima energía e ilusión porque hoy estrenamos la segunda temporada de este espacio donde escuchamos y reflexionamos sobre algo que nos apasiona, la comunicación. Esta nueva etapa llega con un nuevo enfoque. Seguiremos hablando de los temas que más nos interesan a quienes trabajamos en comunicación y para ello vamos a conversar con quienes lideran hoy la comunicación en España. Queremos conocer de primera mano cómo piensan, qué les inquieta, a qué retos se enfrentan, cómo anticipan los nuevos escenarios, qué hacen en su día a día. En definitiva, cómo trabajan quienes están al frente de los departamentos de comunicación más influyentes del país. Porque detrás de cada estrategia de marca, de cada posicionamiento, de cada narrativa eficaz, hay un gran equipo, profesionales con visión, criterio, experiencia y con ideas que merece la pena escuchar y aprender de ellos. Así que ya lo sabéis, en esta segunda temporada abrimos Conexión DIRCOM, voces que inspiran. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Y para inaugurarla no se nos ocurría mejor forma que hacerlo con un invitado muy especial, un profesional que conoce a fondo cómo se transforma una compañía desde la comunicación. Hoy nos acompaña en el estudio Marcos Fraga, director de comunicación y marca de Repsol. Vamos a hablar con él de sostenibilidad, de innovación, de comunicación interna, de cultura, de reputación, del cambio de identidad visual que Repsol ha llevado a cabo recientemente. Y sobre todo hablaremos del futuro de la comunicación corporativa. Así que no os mováis, comenzamos. Como os adelantábamos, hoy inauguramos esta segunda temporada de Conexión DIRCOM, voces que inspiran. Con un nuevo invitado de auténtico lujo nos acompaña Marcos Fraga, director de comunicación y marca de Repsol. Marcos lleva desde 2008 en la compañía y desde 2022 lidera la estrategia global de comunicación corporativa, reputación y marca de Repsol. Dirige también el gabinete de presidencia, reportando directamente al presidente y al consejero delegado. Antes de su etapa en el mundo corporativo, fue periodista en agencias como EFE o Europa Press. Trabajó en Expansión, colaboró con grupos editoriales como Planeta o RBA. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha completado su formación directiva en escuelas como IE Business School y ESADE, una trayectoria que este mismo año ha sido reconocida como Best DIRCOM 2025 por la revista Forbes. Y desde un ángulo mucho más personal, os diremos que Marcos es de esos comunicadores con mirada amplia. Nació en Tarragona, creció en Barcelona y lleva sangre gallega en las raíces. Le apasiona viajar como forma de aprender, pero también los libros, la geografía, la fotografía. Está casado, tiene 2 hijos y si le preguntamos qué plan le hace feliz, nos va a decir que verlos jugar al baloncesto y salir a caminar por la montaña. Ese espacio donde, según él, los pensamientos fluyen mejor. Y si hay algo que no encaja en su forma de entender el mundo, ni la comunicación tampoco, son los apriorismos, los sesgos, las etiquetas, porque al final lo que cuenta es mirar más allá. Marcos, bienvenido a Conexión DIRCOM. Un placer tenerte con nosotros para arrancar este nuevo ciclo. Encantado, muchas gracias por la invitación. Marcos, llevas desde 2008 en Repsol y has vivido desde dentro varias transformaciones profundas de la compañía, tanto desde el punto de vista de negocio como de la comunicación. Repsol ha pasado, de hecho, de ser percibida como una energética tradicional a posicionarse hoy como una empresa multienergía, con un fuerte enfoque en sostenibilidad, en innovación y en transición energética. ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de la comunicación en este proceso de transformación y qué ha cambiado en el tono, en las prioridades o incluso en las herramientas que utilizáis para conectar con vuestros públicos? Bueno, en primer lugar ha cambiado el contexto y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La empresa cambia, cambian las personas, evolucionamos, pero también evoluciona el contexto y más en estos últimos tiempos, ¿no?, en que los cambios aparentemente son tan abruptos y tan aparentemente profundos. Digo aparentemente porque evidentemente si repasamos la historia podemos sacar una conclusión y es que siempre ha habido cambios que se han interpretado como abruptos y el tiempo dirá si los que estamos experimentando ahora son cambios realmente abruptos
o no. La sensación es que sí, que estamos en un momento como sociedad de enorme transformación, de enorme cambio. Se habla mucho de inteligencia artificial y evidentemente eso está en el día a día de las personas, al menos como pensamiento. Y en cuanto a la comunicación, desde un punto de vista de Repsol, nosotros intentamos trasladar evidencias, intentamos trasladar proyectos concretos, intentamos ser muy realistas y no lanzar las campanas al vuelo, apoyarnos mucho en nuestra gente, sus voces, su experiencia y concretar al máximo de qué estamos hablando. Cuando hablamos de un proyecto, perimetrarlo al máximo y si trasladamos mensajes a medio y largo plazo, pues dejar muy claro de qué periodo estamos hablando y con qué ambición exacta. Por tanto, estamos hablando de intentar trabajar mucho lo que es la coherencia, la consistencia y ser auténticos, porque de la misma forma que cada persona es un mundo, pues cada compañía es distinta y hay pocas compañías, estoy convencido de ello, que sean tan diversas y con una actividad tan geográficamente amplia y diferente como Repsol. Efectivamente, y hablando de esto en un entorno como el actual, donde conviven esos desafíos globales, ¿no?, que ya mencionabas, como puedan ser la transición energética, la digitalización, la presión regulatoria o incluso la desinformación, ¿no? El papel del director de comunicación está cada vez más cerca del centro de la estrategia. ¿Cómo se vive desde dentro, tú que te encuentras en esta posición, desde ese liderazgo de luces largas, luces cortas, el equilibrio entre aportar visión a largo plazo, gestionar la reputación en tiempo real y al mismo tiempo mantener un relato coherente, como decías, ¿no?, que conecte con la sociedad, con los empleados, pero también con los inversores? En una empresa como Repsol es más fácil de lo que puede parecer, porque evidentemente cuando tienes un equipo directivo alineado, cuando tienes una estrategia clara, consistente, como decía anteriormente, todo lo demás bebe de ahí, ¿no? El problema es cuando das bandazos o cuando trasladas una imagen que no es coherente y consistente durante el tiempo. En nuestro caso hemos sido muy claros en muchísimos temas. La estrategia está clara y por tanto todo lo demás acompaña, ¿no? Viene dado y es relativamente sencillo enmarcarse en esa estrategia y en esos objetivos a corto, a medio. Evidentemente luego está el día a día y están las acciones más tácticas, pero cuando tienes clara la estrategia, y en el caso de Repsol eso es algo rotundo, es mucho más sencillo. Y por tanto, a partir de ahí, con un buen equipo, como es el caso de Repsol, con buenos profesionales, se pueden sacar adelante todos los proyectos. Y en eso estamos, en esta preciosa aventura. Mencionabas una palabra clave, Marcos, imagen, ¿no? Hace tan solo unos meses presentabais la nueva identidad visual que marca un nuevo tiempo para Repsol, ¿no? Un rediseño de marca que simboliza esa etapa de evolución, reforzando su posicionamiento como compañía multienergética. Un movimiento así, en una marca tan consolidada como esta, implica o debe implicar necesariamente mucho más que una cuestión estética, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado desde comunicación para que fuera bien entendido y asumido tanto internamente como por parte de la sociedad? Bueno, en primer lugar estamos en ello todavía. Aquí quiero trasladar dos mensajes. El primero no es una nueva imagen de marca, no es una nueva marca, es una evolución de la marca que teníamos hasta no hace mucho, mediados del año pasado. Es una evolución porque forma parte de esa estrategia de compañía, estamos evolucionando. No hay un antes y un después, estamos en constante evolución. Y después no hay un día y ese es el día importante. Hubo un día el día del lanzamiento, pero todavía estamos trabajando. Y si la pregunta es ¿en qué estáis trabajando?, que sería lógico, pues evidentemente estamos trabajando en experiencia de cliente, estamos trabajando en toda la experiencia interna, estamos siendo muy consistentes en lo que es la arquitectura de marca, que es algo muy importante en un proyecto así, y estamos intentando que haya una única voz dentro de la diversidad que es Repsol, pero que haya una única voz que represente a la compañía. Cuando digo única voz no me refiero a que solo hay un protagonista, todo lo contrario, ahí hay un proyecto muy claro de un equipo de embajadores, porque para nosotros, y eso
probablemente lo hablemos en la parte de comunicación interna, el expertise, el conocimiento, la experiencia de nuestra gente es un valor añadido brutal, ¿no? Y renunciar a utilizarlo sería renunciar a utilizar la esencia de una compañía tan potente y con una estrategia tan clara como Repsol. Y precisamente hablabas del día D, ha pasado ya un poco de tiempo, ¿no?, desde ese día D. ¿Habéis podido medir el impacto que ha tenido en términos de percepción, de reputación? Claramente nos ha reforzado el perfil de compañía multienergética. A nosotros se nos ha identificado tradicionalmente por una compañía de petróleo y gas, y nosotros lo que queremos trasladar a la sociedad es que estamos presentes en todas y cada una de las necesidades que pueda tener cualquier persona en España y en Portugal, que es donde comercialmente estamos poniendo foco. Evidentemente la actividad de la compañía es mucho más amplia que esos dos países, pero donde comercialmente ponemos foco, salvando las distancias, es decir, centrándonos, digamos, en la esencia, es en España y en Portugal. Y por tanto hemos reforzado claramente ese perfil de compañía multienergética que ofrece todo tipo de soluciones en el hogar y en la movilidad, en todas las necesidades energéticas, y por tanto eso nos ayuda a ser vistos por todos y cada uno de nosotros, por la sociedad en su conjunto, como una compañía mucho más diversa de lo que pueda parecer, que estamos acompañando al cliente, que le estamos ofreciendo soluciones en vez de complicarle la vida. Nosotros queremos ofrecer soluciones, simplificar la vida de la gente, y para eso esa estrategia clara, esos mensajes muy sencillos son clave. Vamos a hablar también de sostenibilidad. La compañía mantiene un firme propósito, ¿no?, con alcanzar las 0 emisiones netas en 2050, con esas metas, ¿no?, ese objetivo de descarbonización muy ambicioso para 2030. En un contexto donde existe esa especial sensibilidad hacia el greenwashing, ¿cómo abordáis la comunicación de esos objetivos a largo plazo para que resulte para la ciudadanía creíble, transparente, relevante? Rigor, rigor y rigor. En una compañía que preeminentemente está integrada por ingenieros, una compañía que está muy basada en el dato, una compañía que lo mide todo, es fundamental trabajar con evidencias también en la parte de comunicación. Cuando hablamos de evidencias hablamos de proyectos concretos, como decía anteriormente, con un perímetro marcado, con un periodo temporal muy, muy evidente, y trabajar a partir de realidades. Nosotros nos apoyamos mucho en esas realidades y nos apoyamos en la gente de la casa que las hace posibles, porque es la mejor forma de que la comunicación, que no deja de ser una transmisión de mensajes entre personas, y pongo el acento en las personas porque a veces parece que las máquinas estén más presentes que las personas sigue siendo el elemento diferencial, siguen siendo la clave. Esa comunicación, para que sea efectiva, para que sea creíble y para que sea auténtica, requiere de trabajar todos esos atributos, ¿no? Esos atributos de concreción, esos atributos de empatía, de conocer muy bien a quién te diriges y de ponerse mucho en su piel, ¿no? Esa empatía tan necesaria con el interlocutor, y por tanto en esa comunicación que a veces desdibujamos porque la elevamos a algo muy teórico, cuando la llevas a la práctica requiere de poner todo eso encima de la mesa y trabajar mucho teniendo en cuenta que las audiencias son muy diversas. No es lo mismo dirigirse lógicamente a población general, que a un cliente en concreto, que a un analista o un inversor, que a un partido político o un sindicato. Requieren de mensajes distintos y probablemente de canales distintos. Siendo el mismo el mensaje global, requieren de una especificación muy evidente. Hablabas ya o introducías, ¿no?, la dicotomía persona-máquina. La estrategia de Repsol contempla invertir más de 500 millones de euros en tecnología y digitalización entre 2024 y 2027, apostando por la innovación en áreas como la ciencia de datos, la inteligencia artificial, los nuevos modelos energéticos. ¿Cómo estáis comunicando ese proceso de transformación digital y de cultura de innovación tanto dentro como fuera de la compañía? Dedicándole un apartado específico, un equipo específico, dedicándole mucho cariño y mucho tiempo a comunicar todo lo que es el ámbito de la tecnología, la innovación y la digitalización. Ahí dentro de ese ámbito está lógicamente todo lo que es la IA,
la gestión del dato, etcétera, y la interpretación del dato, que a veces nos olvidamos. Aquí no se trata de acumular datos, sino saber qué datos son relevantes, qué conclusiones se pueden extraer de ellos y qué acciones se pueden tomar a partir de esos datos. La ambición de la compañía en ese ámbito es clarísima. Hemos hablado del papel de la digitalización desde hace ya muchos años y, por tanto, lo que hacemos es, hay una parte del equipo de comunicación que está más especializado en todo lo que tiene que ver con digitalización, tecnología, innovación, etcétera. Y después apoyándonos mucho también en los socios. Nos olvidamos de que las empresas, por muy grandes que sean, tienen una voz potente, pero cuando te apoyas en los socios, no todo lo hacemos de forma individual, todo lo contrario, tendemos a buscar asociaciones, pues apoyarte en esos socios, que esos socios digan la suya, también enriquece muchísimo la visión de esos proyectos, de esas iniciativas. Por tanto, nosotros intentamos incentivar que nuestros socios también tengan voz, hablen de ellos, pero evidentemente también hablen de nosotros. Ponías el foco, Marcos, desde el principio en el potente equipo que tenéis, ¿no?, de trabajo en Repsol. Repsol destaca siempre, ¿no?, el talento de sus más de 25.000 empleados como un pilar estratégico, ¿no?, de la compañía. En este sentido, ¿qué papel está jugando la comunicación interna o qué papel lleva jugando para involucrar al equipo humano en la transformación, lograr que todos comprendan, ¿no?, apoyen todas esas iniciativas que lleváis a cabo dentro de sostenibilidad, digitalización de los distintos ámbitos? El papel de la comunicación interna es clave. Lo fácil es decirlo, lo difícil es aplicarlo. Y cuando digo que es clave es que significa que en una empresa como Repsol estamos hablando de 25.000 personas en muchos países y con culturas distintas. Pero al mismo tiempo, si somos capaces de alinear la visión de compañía con esa estrategia tan clara que tenemos como grupo, pues tenemos una parte avanzada clarísima, ¿no? Y a partir de ahí nos olvidamos a veces de que todos tenemos una cierta sensación de bombardeo de mensajes. Internamente en una compañía también, ¿no? Porque pongo el ejemplo de Repsol, que es el que más conozco, pero es equiparable a otros grandes grupos españoles o internacionales. Hay tantas iniciativas, tantas áreas de responsabilidad, tantos protagonistas en el día a día, que lo fácil es contarlo todo. Aquí lo difícil es hacer un sacrificio, segmentar por audiencias, también internamente, pero sobre todo simplificar muchísimo los mensajes que quieres transmitir. Porque como ciudadanos y también como empleados estamos bombardeados por todo tipo de mensajes y todo aquello que sea simplificar redunda, refuerza lo que es consistencia y lo que es coherencia. Por tanto, en comunicación interna la simplicidad es todavía más necesaria. Es solo uno de los grupos de interés, los empleados, pero la actividad de Repsol involucra a múltiples grupos de interés, ¿no? Comunidades locales, ONG, clientes, accionistas, reguladores y otros. ¿Cómo adaptáis la estrategia de comunicación para dialogar eficazmente con cada uno de esos públicos y construir lo más importante al final en lo que se basa la comunicación, que es la confianza, ¿no? Antes hablaba de las personas, pues evidentemente a nosotros nos gusta el contacto personal. Hay muchos canales digitales que te permiten dinamizar mucho esa interlocución, pero todo lo que se puede llevar a lo personal será mucho más cualitativo. Y los aspectos cualitativos en un mundo como el actual creemos en Repsol que ganan protagonismo. Por tanto, un primer mensaje es comunicación de personas a personas. Al mismo tiempo, eso permite segmentar mucho más y orientar mucho más la conversación a los intereses verdaderos de ese grupo de personas. Y por tanto no desdibujar esa comunicación pensando en el yo, en el emisor, por decirlo así, y en detrimento del receptor. Nosotros siempre nos ponemos en la piel de nuestros interlocutores, de los diferentes grupos de interés, y a partir de ahí, como se dice, si ponemos al cliente en el centro, como estamos haciendo desde hace años, si ponemos al empleado en el centro de la comunicación, en todo lo que es comunicación interna, con diferentes grupos de interés hacemos exactamente lo mismo. Les ponemos en el centro, intentamos, lógicamente, anticipar sus necesidades, sus inquietudes y, por tanto, entrar en materia e ser lo más directos, lo más realistas
y sobre todo que esas conversaciones se traduzcan en decisiones, en avance, en mejora. Uh-huh. ¿Qué lecciones aprendidas o qué consejos les darías a los DIRCOMs para liderar la comunicación de una manera eficaz y con propósito desde tu experiencia? No daría ningún consejo. Lo único que puedo hacer es explicar a mí qué me ha funcionado, porque evidentemente, como decía, cada persona es cada persona, cada empresa es cada empresa, pero consejos ninguno. A mí, ¿qué me ha funcionado? El esfuerzo, la consistencia y después ponerse muchas veces en la piel de los demás. Cuando digo muchas veces es porque a veces las prisas, la urgencia, no te permite saber a quién tienes delante a nivel de individual o a nivel colectivo y es algo que esa empatía es fundamental. Por tanto, aquí no hay fórmulas mágicas. El que diga que esto sale de la noche a la mañana, esto es equipo, 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 es trabajo, 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 esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y mucha ilusión. A mí me ha funcionado mucho, que a mí me apasiona lo que hago, me apasionaba cuando ejercía el periodismo, me apasiona lo que hago ahora porque creo que es muy equiparable. No han cambiado en gran medida los mecanismos, no han cambiado en gran medida qué hay que poner para conseguir resultados y por tanto esa pasión, ese entusiasmo siempre tiene que estar en nuestro día a día. Si no, las cosas salen pero no salen tan redondas como gusta que salgan. Como hemos dicho al principio, llevas desde 2008, ¿no?, en una de las compañías más relevantes del país, en un sector que es estratégico y además en plena transformación. Con esa perspectiva, con esa tríada, ¿cómo imaginas el futuro de nuestra profesión? Pues a mí me gustaría imaginar el presente más que el futuro y no rehuyo la pregunta, ¿eh? La imagino a la profesión con las mismas claves que hemos comentado. Claves que tienen que ver con las personas, que sí, la tecnología nos ayuda muchísimo, los datos, la inteligencia artificial. No quiero aquí que parezca que no tengo en cuenta la inteligencia artificial, sin duda nos acompaña, nos ayuda, pero esto cada vez más va de ser auténtico, de ser consciente de que nos dirigimos a personas, de entender muy bien en qué contexto se encuentran, y a veces nos encontramos en un contexto de cierto caos, desazón, incomprensión. Tratamos temas que son generalmente complejos, por tanto una de las claves es intentar simplificar sin desvirtuar los mensajes. Siempre ese rigor debe estar presente, pero en nuestra función sí o sí está convertir lo complejo en algo sencillo, en algo que se entienda, porque si no perdemos el valor de la comunicación y perdemos el valor de lo que pueden aportar profesionales como los que integran en general un equipo de comunicación. Y ahí es muy interesante también hablar de perfiles. Los perfiles están cambiando. Los equipos de comunicación, marca, publicidad, patrocinio, etcétera, son equipos cada vez mucho más diversos, más tecnificados, pero al mismo tiempo la función tiene una fortaleza y es esa visión transversal, ese conocimiento de los diferentes públicos, sobre todo el de población general, y esa capacidad de hilar elementos y sacar conclusiones muchas veces transversales, pero estratégicamente relevantes. ¿Qué rol crees que deberíamos aspirar a ocupar los DIRCOMs en los próximos años? Este es un viejo debate, pero que sigue vigente. ¿Y qué capacidades crees que serán más determinantes para liderar la comunicación desde dentro con impacto real en la estrategia? No me gustaría irme a lo teórico y, por tanto, cada empresa, cada persona. Yo creo que las personas hacen la diferencia. Hablo de personas en plural, los equipos hacen la diferencia. Por tanto, el rol de comunicación, el rol de un área como la de comunicación es la que determinen las personas y los equipos. Puede haber un esquema tipo de cuáles son las funciones y las responsabilidades. Evidentemente, creo que deben ser muy transversales. Cada vez deben estar más pegadas a lo que es cliente, las necesidades del negocio, el marketing de negocio, pero sin desvirtuar esa visión global, esa visión transversal y ese conocimiento de las audiencias que nos dan las herramientas que tenemos. Por tanto, yo veo una función en el futuro que va a seguir siendo estratégica, con más o menos perímetro, pero lo importante es que se estén en los lugares en los que se toman decisiones, que la información fluya de arriba abajo y de abajo arriba y que se tomen decisiones en función de esa información. Eso es lo que creo que deberíamos aspirar. No es algo
muy elaborado lo que estoy diciendo, soy consciente, pero es que luego el día a día, si teorizamos y nos ponemos a hablar sin más relaciones públicas, sin más asuntos globales, sin más la parte de sostenibilidad, pues cada empresa, cada institución, cada organización es distinta y tiene los pesos repartidos de un modo distinto. Y por tanto yo creo que aquí los equipos, las personas hacen la diferencia. Y a modo de titular, ya que vienes del mundo del periodismo, ¿qué te ilusiona más del camino que tenemos por delante como comunicadores? Ilusión, que es una palabra que has repetido varias veces. Las personas. Me ilusiona sobre todo el día a día de las personas, tanto en la parte de audiencias como en la parte de equipos, porque aquí hay muchísimas vicisitudes en el día a día, hay muchísimos momentos que estamos arriba, momentos que estamos abajo. Mantener esa constancia, mantener esa continuidad, mantener esa sencillez en la parte de sencillez en los mensajes y en la parte de sencillez también como personas, en la acepción de humildad también, creo que es algo que debemos tener muy presentes. A mí me ilusiona tratar con personas, me ilusiona ver que los proyectos avanzan, que se consiguen resultados, que a veces das 2 pasos adelante y 1 hacia atrás, pero que la conclusión final es que avanzamos, ¿no? Y es muy importante en estos tiempos en los que a veces es muy importante el consenso, buscar esa visión común, pero que eso no vaya en contra de la toma de decisiones. Hay que ser valientes, tomar decisiones y trasladar avance, no solo trasladarlo, sino realmente conseguirlo. Pues Marcos, ha sido un verdadero placer tenerte hoy en Conexión DIRCOM. Muchas gracias por compartir con tanta claridad y sobre todo con tanta generosidad también cómo se vive la comunicación desde dentro de una compañía como Repsol. Nos deja reflexiones muy valiosas, pistas inspiradoras para todos los que trabajamos en este oficio. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aula DIRCOM. Y hasta aquí este primer programa de la nueva temporada de Conexión DIRCOM, Voces que Inspiran. Ya sabéis que este año vamos a seguir profundizando en lo que de verdad importa, cómo se construye hoy la comunicación desde dentro de las organizaciones, de la mano de quienes las lideran. Y por supuesto, sin perder de vista la importancia de la formación como palanca para consolidar y proyectar la función comunicativa. En Aula DIRCOM ya están listas las próximas formaciones de 2026, centradas en ámbitos clave como redes sociales, SEO e inteligencia artificial, o cómo conectar con la generación Z. Recordad que podéis volver a escuchar este episodio y todos los anteriores en cualquiera de las plataformas de audio: Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube y por supuesto también desde la web oficial de DIRCOM. Nos encantará recibir vuestros comentarios, ideas o propuestas en el correo conexion@dircom.org. Y si os ha gustado este episodio, no olvidéis compartirlo, recomendarnos, por qué no dejarnos una valoración en vuestra plataforma habitual. Nosotros volvemos muy pronto aquí en Capital Radio y siempre que queráis nos encontraréis donde la comunicación se escucha, en Conexión DIRCOM. Hasta la próxima.